Hola, buenos días. Soy la doctora Marta Patricia Pérez Vadillo, médico adscrito al Departamento de Imagen en el Instituto Nacional de Cancerología. Antes que nada, agradezco al comité organizador por la invitación a este 15º Congreso Nacional de Imagen Mamaria para participar y compartir con ustedes esta charla sobre cáncer de mama y mutación genética BRCA1 y 2. Hemos escuchado mucho acerca del cáncer de mama, el cual ha sido durante décadas un problema de salud en México y en el mundo, dado su origen multifactorial, implicados factores de riesgo ambientales, hormonales, reproductivos, hereditarios, entre otros. La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, que se representan en personas sin antecedentes familiares o sin una predisposición genética hereditaria, representando estos entre el 80 y 85% de todos los casos. El resto corresponden a los cánceres familiares y hereditarios. Los cánceres familiares ocurren en ciertas familias con una frecuencia estadísticamente mayor que en la población general. No exhiben un patrón de herencia específico ni tienen una edad de aparición específica y se caracterizan por presentar la misma patología en todos los familiares de la misma línea genética, mientras que los cánceres hereditarios ocurren con mayor frecuencia como resultado de mutaciones genéticas, la mayoría con un patrón de transmisión autosómico dominante, manifestándose en pacientes jóvenes y se presentan en familiares de la misma línea con diferentes y múltiples tipos de tumores. El principal ejemplo es el síndrome hereditario mama-ovario, donde existe mutación en la línea germinal de los genes BRCA1 y BRCA2, motivo de la charla de hoy. Desde hace varias décadas se sospechaba la existencia de factores hereditarios que aumentaban el riesgo de cáncer, los cuales actualmente son denominados genes de predisposición a cáncer. La mayoría son genes supresores de tumores y presentan una pérdida de la función causada por mutaciones que contribuyen a la oncogénesis. Esto último debido a que sus funciones están relacionadas con la reparación del DNA y el ciclo celular. En cuanto al cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2 han sido hasta el momento los genes de predisposición de mayor relevancia. De ahí su nombre. Se identificaron y se dieron a conocer en la década de los 90. Están ubicados en el brazo largo del cromosoma 17, BRCA1, y del cromosoma 13, BRCA2. A través de este esquema, recordemos un poco sobre el rol del BRCA en el complejo de reparación de daños del DNA, los cuales mantienen la integridad y la estabilidad genómica al restaurar el daño del DNA que surge de factores estresantes intra y extracelulares como la radiación ionizante, especies reactivas de oxígeno y estrés físico o mecánico, los cuales pueden causar un daño a la doble cadena de DNA, lo cual generaría la activación de enzimas que generan el proceso de reparación mediante fosforilación de proteínas, conformando un complejo multiproteico, incluyendo el BRCA1, el cual se acerca al sitio de ruptura, copiando información para posteriormente, por recombinación homóloga, restituir la doble cadena. La falta de un alelo o bien la mutación de BRCA conduce a una deficiencia en la reparación de esta doble cadena. En esta situación, la célula utiliza mecanismos más propensos a errores, lo que conduce a su vez a una mayor inestabilidad genómica. Las variantes patogénicas y otras alteraciones de los genes BRCA1 y BRCA2 se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer, principalmente mama y ovario. En el caso de cáncer de mama, mientras la incidencia en la población general de mujeres es de entre 10 y 12%, el riesgo para las que tienen mutación en BRCA1 o 2 aumenta desde un 40 hasta un 80%, y en varones desde menos 1% hasta 10%, con una posibilidad mucho más elevada de padecer un segundo tumor de cáncer de mama a lo largo de su historia de vida. Las mutaciones en BRCA1 y 2 son heredadas de forma autosómica dominante, lo que quiere decir que los familiares de un individuo afectado tienen un riesgo del 50% de tener la misma mutación genética. Las mutaciones de novo son sumamente raras. Estas mutaciones son mutaciones de la línea germinal que no están ligadas al sexo y pueden transmitirse por igual de cualquiera de los padres. Para que el cáncer se genere están implicados muchos más factores como la penetrancia de las mutaciones, el género y la edad. Las personas afectadas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad bilateral, multifocal y aparición de cáncer a una edad más temprana, así como de agrupaciones
Poco comunes de cánceres incluidos cáncer de páncreas, melanoma, colangiocarcinoma y cáncer de próstata. El varón es portador silencioso de las mutaciones de BRCA1 y 2, y eso quiere decir que si bien algunos tienen cáncer de mama y es condición suficiente para indicar el estudio genético, la mayoría de los portadores no tienen manifestación oncológica. Se ha informado que la prevalencia de estas mutaciones varía de 1 en 400 a 800 individuos en la población general. Sin embargo, ciertas poblaciones tienen una mayor incidencia, particularmente aquellas con ascendencia judía askenazí, donde se afecta a 1 de cada 40 individuos. Existen algunas diferencias clínicas entre BRCA1 y BRCA2. Los metaanálisis han revelado riesgo de cáncer de mama del 55 al 70% para las portadoras en BRCA1 y del 40 al 70% para portadoras en BRCA2. Los riesgos de cáncer de ovario informados para las portadoras BRCA1 es del 45% y 15 a 20% para portadoras BRCA2. Gaudet y colaboradores realizaron estudios en los que se demostró que al alcanzar 80 años, este riesgo aumenta drásticamente al 81% para cáncer de mama y más del 63% para cáncer de ovario, en portadoras de mutación BRCA1, y llegaría a ser más del 83% para cáncer de mama en portadoras BRCA2. Sin embargo, el riesgo absoluto puede variar en función de la mutación específica, etnia y género, ya que como vemos en la tabla hay un incremento en la probabilidad de cáncer también en hombres, aunque una tasa mucho menor que en mujeres. El mayor riesgo relativo de cáncer se observa antes de los 50 años, especialmente en portadoras de mutación BRCA1. Los portadores de estas mutaciones también tienen un mayor riesgo de padecer otros cánceres como páncreas, melanoma y próstata en portadores masculinos, así como en tubo digestivo, incluyendo vía biliar y esófago, aunque en un porcentaje mucho menor. Momosaba y colaboradores realizaron una publicación en 2022 en la revista JAMA, donde demostraron que las variantes patogénicas en BRCA1 se asocian significativamente con un mayor riesgo de 5 tipos de cáncer: ovario, mama femenina, vía biliar, gástrico y páncreas, mientras que las variantes patogénicas en BRCA2 se asocian con un mayor riesgo de 7 tipos de cáncer: cáncer de mama femenina y masculina, gástrico, ovario, páncreas, próstata y esófago, observando mayor riesgo acumulado en mama seguido de ovario y gástrico en BRCA1, mientras que para BRCA2 se observa mayor riesgo acumulado en mama seguido de próstata y ovario, llamando además la atención el aumento progresivo del riesgo a edades mayores en caso de páncreas, próstata, gástrico y vías biliares, con un comportamiento completamente distinto en mama y ovario, donde el riesgo aumenta a edades cada vez más tempranas. Los avances recientes en la genética del cáncer han llevado a una mayor conciencia de la evaluación personalizada del riesgo en la prevención primaria del cáncer. Los pacientes con alto riesgo pueden calificar para protocolos intensivos de detección del cáncer o se les puede ofrecer medidas preventivas después de ser remitidos a pruebas genéticas formales. Una evaluación precisa del riesgo requiere obtener antecedentes familiares, médicos, quirúrgicos detallados del paciente, así como una comprensión clara de las diferencias entre los modelos de predicción de riesgo clínicamente disponibles y la ciencia en evolución detrás de los factores de riesgo para cáncer de mama y ovario. Por lo tanto, las organizaciones profesionales recomiendan que solo los profesionales de salud con experiencia en genética deben realizar la evaluación de riesgo para asesoría adecuada de pacientes y minimizar los daños. En las últimas 2 décadas han estado clínicamente disponibles algunos modelos de predicción de riesgo con distintos grados de precisión y validación discriminatoria. Estos modelos se pueden clasificar en 2 grupos según su predicción de resultados: los modelos que predicen el riesgo de portar una mutación genética perjudicial como BRCA1 y BRCA2, o los modelos que predicen el riesgo de desarrollar cáncer de mama con el tiempo, con o sin una mutación genética. Actualmente todos los modelos disponibles tienen limitaciones y no hay consenso sobre qué modelo realizar. El Colegio Americano de Radiología recomienda el uso de modelos que incorporen antecedentes familiares de primero y segundo grado. Todos los esfuerzos de investigación para mejorar y validar la predicción de riesgos de estos modelos han incorporado biomarcadores genéticos y de imagen adicionales como la densidad del tejido mamario, el realce parenquimatoso de fondo en la resonancia magnética o polimorfismos de un solo nucleótido en estudios sanguíneos. Estas variables de entrada suplementarias han demostrado resultados prometedores en la mejoría de la precisión de los modelos actuales. En pantalla vemos algunos de estos modelos.
para su conocimiento. Con esta información, entonces, ¿cuándo debemos referir a un paciente a valoración genética? Pues cuando tengamos un paciente con al menos uno de estos criterios que ven en pantalla, como cáncer de ovario o mama con susceptibilidad genética conocida personal o familiar, cáncer de mama en menores de 50 años, triple negativo, con más de dos primarios, familiares en primero, segundo, tercer grado con cáncer de mama, ovario, próstata o cáncer de páncreas, cáncer masculino, ascendencia askenazi, historia familiar o individual de tres o más cánceres en familiares menores de 50 años como mama, páncreas, próstata, entre otros. Una vez identificados los pacientes de alto riesgo para cáncer de mama, deben ser sometidos a screening o tamizaje radiológico a través de mastografía y o resonancia magnética anual, iniciando a los 25-30 años en caso de antecedente genético tipo BRCA1 o 2, o bien mastografía y resonancia magnética de inicio 10 años antes de la edad del diagnóstico del pariente afectado más joven, no antes de los 30 años de edad en caso de antecedente familiar, o bien mastografía y resonancia magnética anual en pacientes que recibieron radioterapia de manto o de tórax antes de los 30 años de edad, con dosis acumulada mayor a 10 grays, realizado 8 a 10 años después de la radiación, aunada a una evaluación clínica cada 6 a 12 meses. Algunos consideran como paciente de alto riesgo a las mujeres con mama densa y con antecedentes personales de lesiones precancerosas como carcinoma lobular in situ o hiperplasia ductal atípica, o bien con historia personal de cáncer, en los cuales es recomendado el screening con mastografía y o resonancia magnética anual después del diagnóstico, sumado a evaluación clínica cada 6 a 12 meses. En 2023, el ACR publica nuevas recomendaciones para el screening de pacientes de alto riesgo, en donde incluye los grupos que mencionamos en las diapositivas anteriores, haciendo hincapié en incluir pacientes con otras mutaciones genéticas no BRCA con riesgo mayor al 20% a lo largo de la vida, aquellas pacientes con historia personal de cáncer antes de los 40 años, historia personal de atipia o carcinoma lobular in situ diagnosticado antes de los 40 años, pacientes con mama densa y todas las mujeres, especialmente de raza negra y descendientes askenazis. Se conservan indicaciones de mastografía y resonancia magnética anual, incorporando el uso de tomosíntesis, sin modificación en la indicación de edad o momento de inicio del screening. En mama densa se refiere como alternativa la toma de resonancia magnética, el uso de mastografía contrastada o ultrasonido en aquellas pacientes menores de 40 años con factores de riesgo. Cabe mencionar que se conocen otras mutaciones genéticas además de BRCA que muestran riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida mayor al 20% y deben ser consideradas en el screening, tales como las que vemos en la diapositiva, responsables de los síndromes de ataxia telangiectasia, neurofibromatosis, anemia de Fanconi, síndrome de Cowden, síndrome de Peutz-Jeghers o Li-Fraumeni. En esta diapositiva podemos ver los síndromes de alta penetrancia que confieren un mayor riesgo de cáncer de mama y ovario, así como de otras neoplasias malignas ginecológicas no BRCA. Tal es el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, Li-Fraumeni y síndrome de Cowden. Se ha informado de un mayor riesgo de cáncer de mama en asociación con el síndrome de Lynch, pero esta relación se considera aún inconsistente. El comprender las características epidemiológicas, genéticas y fisiopatológicas, así como los cánceres asociados a estos síndromes, permite al radiólogo contribuir adecuadamente al tratamiento del paciente, garantizar la precisión, tasa y diagnóstico oportuno y hacer recomendaciones de imagen específicas para cada síndrome. Estas son las recomendaciones de tamizaje por imagen en síndromes genéticos específicos de acuerdo con la NCCN, observando las mismas recomendaciones que lo que hemos visto en diapositivas anteriores, incorporando únicamente en el síndrome de Li-Fraumeni la resonancia magnética de cuerpo completo anual, dada la asociación con otras lesiones malignas. Las pautas de la NCCN recomiendan un examen clínico de mama cada 6 meses para este grupo y sugiere que se debe considerar la mastectomía para reducir el riesgo de estos individuos a pesar de la falta de datos sobre el beneficio de esta cirugía.
El reconocimiento de los síndromes hereditarios es importante para establecer el seguimiento dedicado para reducir así la incidencia de segundos tumores entre los supervivientes y reducir la mortalidad entre los familiares. Este es el protocolo sugerido para resonancia magnética de cuerpo completo en síndromes genéticos. Sin embargo, tiene un nivel de evidencia 2B, lo cual habla de una utilidad o eficacia no bien establecida hasta el momento. Como recordatorio, en las pautas de manejo de pacientes con mama densa y alto riesgo, se debe realizar mastografía y como suplemento la tomosíntesis, ultrasonido o resonancia magnética estándar o abreviada de acuerdo con el ACR. Estos son los protocolos utilizados para el estudio de la mama en resonancia magnética. Cooley y colaboradores fueron los primeros en establecer que la resonancia magnética abreviada es tan efectiva como la resonancia magnética estándar para la detección del cáncer de mama. La inclusión de la secuencia potenciada en T2 en el protocolo abreviado dio como resultado un rendimiento diagnóstico comparable al del protocolo completo. De aquí que tengamos estas tres opciones para la valoración de los pacientes de alto riesgo. Aquí los resultados obtenidos en múltiples series mostrando una alta sensibilidad del protocolo estándar, alta especificidad del protocolo abreviado con T2 ponderado, observando que todos ellos muestran un alto valor predictivo negativo, lo que le confiere la utilidad en este tipo de pacientes. Y bien, hasta este momento hemos hablado de aquellas pacientes con sospecha de BRCA patogénico o riesgo genético para cáncer de mama. Pero ¿qué pasa con las pacientes que conocemos ya con la enfermedad, con el cáncer de mama? ¿Cómo podríamos identificar que estamos frente a una paciente que pudiera tener el riesgo de mutación genética o variantes patogénicas, independientemente de sus antecedentes familiares? Pues bien, existen múltiples estudios que han identificado que las características clínicas e histopatológicas de los cánceres de mama asociados con estas dos mutaciones genéticas no son uniformes, de tal manera que existen características específicas u orientadoras de BRCA1 y otras de BRCA2. En el caso de BRCA1, los carcinomas suelen mayormente ser carcinomas ductales infiltrantes poco diferenciados, a veces con características medulares típicas o atípicas, tumores con grandes áreas de necrosis e infiltrado linfocítico, generalmente triples negativos con comportamientos agresivos y mayor riesgo de metástasis, afectando principalmente mujeres jóvenes, mientras que los carcinomas asociados a BRCA2 afectan principalmente mujeres entre 50 y 65 años de edad. Son más frecuentemente carcinomas ductales invasores de moderada o pobremente diferenciados, sin predilección por ningún subtipo histológico o específico con características similares a los carcinomas esporádicos, es decir, los más frecuentes son luminales. Muestran una mayor prevalencia de carcinoma ductal in situ asociado. Este es un estudio publicado en la AJR donde se estudian las características clínico-patológicas de tumores en pacientes con BRCA1 y 2, observando coincidencia en el tipo histológico más frecuente, que es el carcinoma ductal infiltrante, con diferencias estadísticamente significativas en afectación ganglionar al momento del diagnóstico, siendo más frecuente en BRCA2. Grado histológico y subtipo molecular predominando, como ya habíamos mencionado, en BRCA1 triples negativos y en BRCA2 luminales B. En estudio comparativo entre los hallazgos mamográficos y ecográficos, coincidieron como forma más frecuente de presentación el nódulo, observando asociación con calcificaciones más frecuentemente en BRCA2. Sin embargo, los hallazgos con significancia estadística fueron únicamente los márgenes espiculados para BRCA2 en el estudio mastográfico y a la ecografía el refuerzo posterior en BRCA1. El resto de las características morfológicas no tuvieron diferencia estadísticamente significativa. Los cánceres de mama en mujeres con alto riesgo genético exhiben un grado nuclear más alto y se sabe que el grado del tumor y su apariencia morfológica en las modalidades de imagen están bien correlacionadas. De aquí que los tumores de alto grado, es decir, asociados a BRCA1, se observan mamográficamente como masas bien definidas debido a su rápido crecimiento, mientras que los tumores de grado intermedio o bajo, relacionados con BRCA2,
muestran una reacción desmoplásica y márgenes espiculados, lo cual concuerda con lo observado en nuestros resultados de estas tablas. En los hallazgos observados en resonancia magnética, predominó las lesiones masa sin identificar diferencias estadísticamente significativas, entre ellas únicamente una diferenciación en la localización de los tumores predominantemente posterior en BRCA1. La resonancia magnética ha mejorado el diagnóstico temprano en mujeres de alto riesgo, particularmente si se utiliza como complemento de las imágenes convencionales, ya que puede detectar cánceres con una sensibilidad mayor al 93 al 100% en conjunto. Schoffel y colaboradores describieron una mayor capacidad de la resonancia magnética para detectar tumores de mama ipsilaterales y contralaterales en comparación con otras técnicas de imagen. De aquí que identificaron aproximadamente el 96% de los tumores multifocales y el 95% de los multicéntricos, mientras que la mamografía detectó 37 y 18% respectivamente, y la ecografía 41 y 9% respectivamente. Los inconvenientes son el alto costo de los exámenes de resonancia magnética y las altas tasas de falsos positivos. Ejemplificando, aquí les pongo un caso de una paciente de 38 años con tumor de rápido crecimiento que ocupa prácticamente la totalidad de la glándula mamaria derecha, circunscrito de alta densidad, irregular, que en el estudio de resonancia magnética contrastada muestra extensa área de necrosis central, realce periférico y curva progresiva ascendente, con una histología de triple negativo, característico de pacientes con mutación BRCA1. Aquí caso de una mujer de 43 años de edad con una tumoración en la mama derecha de márgenes obscurecidas o igual densidad parénquima mamario irregular, sin adenopatías en estudio mamográfico y que al ultrasonido corresponde con un nódulo irregular de márgenes no circunscritos heterogéneo que tras biopsia corresponde con un tumor luminal B, característico de pacientes con antecedente de BRCA2. Varias diapositivas atrás hablábamos sobre el uso de la mastografía contrastada como alternativa a la resonancia magnética, gracias a que ha demostrado una alta sensibilidad diagnóstica superior a la mastografía sola, pero con disminución en la especificidad. Ha mostrado tasas diagnósticas similares a la resonancia magnética en población general, con algunas desventajas, como es el riesgo de reacción al contraste, la limitación del campo de visión, ausencia de la aprobación por parte de la FDA para detección y la falta de capacidad para biopsia dirigida, además del aumento de la dosis de radiación. A pesar de estas desventajas, la accesibilidad de este estudio ha permitido su amplio uso con resultados que aún están por demostrarse. Sin embargo, siempre tenemos que optimizar y tener presentes las limitaciones, ventajas y desventajas de cada uno de nuestros estudios para evitar falsos negativos. Este es un ejemplo de una paciente con antecedente de BRCA2, su estudio de mastografía de tamizaje, observando predominio de tejido glandular en regiones retroareolares y tejido glandular accesorio axilar izquierdo, sin hallazgos considerados de sospecha. Al complementar el screening con resonancia magnética, se identifica un nódulo espiculado no identificado en estudio mamográfico que corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Debido a la alta sobrevida del cáncer de mama cuando es tratado en estadios tempranos, poder identificar a aquellas mujeres que posean un alto riesgo a través de los exámenes genéticos tiene una implicación muy importante en cuanto a salud pública se refiere. Saber cuándo y a quién se le debe indicar una prueba genética y describir sus características particulares, medidas preventivas, seguimiento, vigilancia y tratamiento. De aquí que es importante seguir las últimas directrices de la NCCN de 2023, de las cuales hablamos diapositivas anteriores, con la finalidad de hacer recomendaciones de pruebas genéticas y valoración y consejo genético previo consentimiento informado. También es importante tener claro que si una persona es sana y no tiene antecedentes familiares, no corresponde realizar un estudio genético.
ni tampoco en aquellas pacientes con un diagnóstico oncológico que no cumpla la totalidad de las características histológicas o por edad para sospecha de un diagnóstico o asociación genética. De manera muy general, estas pacientes pueden ser manejadas con terapias profilácticas, ya sea por quimioprevención o cirugía profiláctica. Con quimioprevención con tamoxifeno se ha demostrado una reducción de riesgo de adquirir cáncer de mama en portadoras de mutación BRCA que no desean extraer sus mamas en un 40-50%. La mastectomía bilateral logra generar una reducción de más del 90% del riesgo de adquirir cáncer, dependiendo del tipo de mastectomía que se realice. El uso de resonancia magnética mamaria preoperatoria para mastectomía profiláctica aún es controvertido. No existen directrices o recomendaciones establecidas. En resumen, ¿cuál es el seguimiento por imagen de pacientes con diagnóstico de BRCA1 o 2? Pues es la realización de tamizaje y examen clínico. Hablábamos del tamizaje con mastografía y resonancia magnética anual a partir de los 25 a 30 años de edad hasta los 75 años y examen clínico cada 6 a 12 meses iniciando a los 25 años. Con medidas de prevención, ya sea quirúrgicas o quimioprevención. En la última publicación de la NCCN sobre tamizaje de pacientes de alto riesgo con mutación BRCA, se refieren todos lo ya establecido y comentado a lo largo de la charla en pacientes femeninas. Sin embargo, es la primera ocasión en la que se menciona la necesidad de considerar mamografía anual de tamizaje en pacientes masculinos iniciando a los 50 años o 10 años antes del familiar con cáncer más temprano. Ya para terminar, es importante para mí comentarles que las pacientes con mutación BRCA1 y 2 sin intervención médica o quirúrgica profiláctica muestran una sobrevida por debajo del 31% para BRCA1 y del 13% para BRCA2. De aquí la importancia de la intervención de parte del grupo multidisciplinario para la mejora en la sobrevida de estas pacientes. Además, hoy día el uso de biomarcadores adecuados para el diagnóstico podría proporcionar información sobre la patogénesis del cáncer de mama y contribuir así a un manejo personalizado del cáncer y nuevos enfoques terapéuticos. Con esto terminamos esta charla. Muchas gracias por su atención y permanencia.